Hola, buenas noches. Es un gusto saludarles. Soy Ilse Cruz Velasco, colaboradora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia virtual de inauguración de la Jornada Cultural de Lenguas y Pueblos Indígenas. Encuentro que reúne a reconocidos expertos en la temática y que se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que precisamente hoy conmemoramos. La UNESCO, en el año 1994, designó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas como una forma de reconocimiento de la diversidad cultural, lingüística y artística de los pueblos indígenas. Se convoca a reconocer a los pueblos y a dar a conocer su historia, a respetar sus formas de relacionarse con el territorio y a contribuir a la defensa de sus derechos fundamentales. Bajo este contexto, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en esta ceremonia de inauguración. Agradecemos la presencia de la embajadora Marcela Celorio Mancera, cónsul general de México en Los Ángeles. Se encuentra con nosotros el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, vicepresidente ejecutivo de the University of Guadalajara Foundation, USA. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Contamos con la presencia de la doctora Rosa Yáñez Rosales, jefa del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, un gusto. Nos acompaña el doctor Gaspar Rivera Salgado, director del Departamento de Estudios sobre México de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Mucho gusto. Le damos la bienvenida al maestro John García, fundador y miembro del colectivo Tlatoltapasoli. Mucho gusto. Gracias por tenernos. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, vicepresidente ejecutivo de the University of Guadalajara Foundation, USA. Bueno, muy buenas tardes, Los Ángeles, y ya casi buenas noches, México, Jalisco. Primeramente quiero agradecer y reconocer a la embajadora Marcela Celorio Mancera, cónsul general de México en Los Ángeles, y a todo su equipo por haber aceptado hacer esta colaboración en el marco de una conmemoración tan especial como es la relativa a el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También agradezco al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a su rector, al doctor Juan Manuel Durán, a la doctora Rosa Yáñez, jefa del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos, a todo el equipo de la Universidad de Guadalajara que se suma en este momento, y por supuesto no puedo dejar de mencionar el agradecimiento para el doctor Gaspar Rivera Salgado, quien es director de uno de los centros de investigación más importantes que tenemos sobre México en el exterior, particularmente en UCLA, este centro sobre estudios de México que tantas aportaciones ha hecho para entender cuál es el fenómeno de el mexicano, nuestro país, en una universidad de tanto prestigio, y también a este colectivo, a John García, por todo el trabajo que han estado haciendo en torno a su organización para poder poner en relieve la importancia de nuestros orígenes y la lengua, particularmente de nuestros pueblos indígenas. A todas y a todos que nos siguen en esta primera sesión de apertura, yo primero quiero decirles que para la Universidad de Guadalajara resulta un privilegio una vez más estar en Los Ángeles, ahora por esta vía virtual, para poder proseguir con una agenda de actividades académicas, culturales y de vinculación que la Universidad de Guadalajara ha preparado desde hace varios años, para ser preciso, desde 2008, y que a lo largo de estos 12 años hemos venido teniendo una participación constante en el ámbito académico para poder analizar aspectos inherentes al quehacer
de nuestra sociedad en los ámbitos económico, político, social, cultural, y sobre todo haciendo un vínculo con las instituciones en Los Ángeles, California en particular. El día de hoy abordar este tema tan importante asociado con el estudio y el análisis de la cultura de los pueblos indígenas y cuáles han sido sus aportaciones en un contexto regional e internacional es sumamente trascendente. Conmemorar un día como el que hoy hacemos, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hacerlo de la mano de estas instituciones que ya mencioné, nos permiten, por un lado, reconocer las aportaciones y la trascendencia de los pueblos originarios, el valor de su cultura, su lengua, sus tradiciones y sobre todo preservarlos en un tiempo en el que hemos estado viviendo circunstancias muy complejas a nivel global y que hoy más que nunca necesitamos refugiarnos en nuestra cultura, refugiarnos en nuestra identidad, refugiarnos en lo más preciado que tenemos, que es esto que nos ha hecho, nos ha formado con identidades regionales y ahora estas identidades que tienen un impulso y un impacto a nivel global. Por eso es que bajo estas condiciones, cuando un migrante, cuando un originario de una zona indígena migra de un país a otro, lo hace pensando en no solamente tener un bien económico, y a veces hasta sin tenerlo planeado, la verdad es que se encarga de convertirse en un embajador de sus pueblos originarios. Esa es la riqueza que tenemos de México, los mexicanos y de sus orígenes, y de varios países de América Latina y en todo el mundo. Por eso es que, como lo ha reiterado la Organización de las Naciones Unidas, la relevancia de los pueblos indígenas en el mundo significa encontrar formas únicas o valiosas de relacionarnos, de encontrarnos nuevamente, de respetarnos, de valorarnos. Y esa riqueza cultural que particularmente tiene México, construida por una herencia y por una serie de periodos y momentos que ha vivido desde el México precolombino hasta el México más contemporáneo de hoy, nos hacen reconocer que la cultura multilingüística que tenemos en México es de orgullo. Es una identidad que debemos de difundirla, debemos de preservarla, no solamente en nuestro país, sino en países tan importantes como los Estados Unidos, y qué decir de la zona de Los Ángeles, que ha sido cuna prácticamente desde su fundación de inmigrantes y en donde se reconoce la importancia de la multiculturalidad y de la importancia que tiene la preservación de nuestras lenguas. Son 68 lenguas de pueblos originarios, entre las que se destacan el náhuatl, por ejemplo, el zapoteca, el otomí, el mixteco, el maya, solamente por mencionar algunos. Por eso es que el día de hoy aplaudimos la iniciativa de poder utilizar este espacio virtual, aprovechar la fuerza de los medios de comunicación, primero para volver a hacer un homenaje y un reconocimiento a todos nuestros pueblos que se hermanan por una identidad, por una cultura, hacer un reconocimiento a las instituciones que hoy nos reunimos para consagrar ese compromiso que tenemos con la humanidad, para hacer valer los derechos humanos, para decir de una manera clara que lo que hoy más importa en una época tan complicada es nuestra cultura, es nuestra identidad, es reconocernos como indispensables, con la tolerancia, con el respeto que nos debe de llamar a construir una sociedad libre, democrática, justa en términos generales, y esperamos que este tipo de contribuciones que hace hoy la Universidad de Guadalajara junto con la Universidad de California y los demás involucrados en este proyecto cumpla con su fin. El fin finalmente es poder tener al alcance el conocimiento científico para que la sociedad pueda visualizar con mayor precisión el valor y la importancia de vivir en una sociedad
que se construye de la mano y todos unidos. Así que, pues enhorabuena por esta gran iniciativa. Seguro que va a tener este periodo, estas conferencias, estas participaciones, un éxito rotundo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, maestro Luis Gustavo. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Rosa Yáñez Rosales, jefa del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien nos hará una breve presentación de los temas que se abordarán durante esta jornada académica. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes allá en Los Ángeles. Pues es un gusto, un gran gusto para mí estar en en la inauguración de este evento que, bueno, que conmemora, que recuerda la existencia de los numerosos pueblos indígenas que hay en el mundo. Este día es importante para nosotros, lo es también para Estados Unidos y lo es por su propia población, pero también evidentemente porque muchos integrantes de pueblos indígenas, de pueblos originarios, han migrado para allá, sea como bebés, sea como niños, adolescentes, o sea que ya nacieron allá. Entonces el asunto de tener 3 lenguas disponibles, la lengua de su comunidad, el español y el inglés, hace una riqueza increíble en estas personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí para conmemorar, para celebrar esta diversidad, para que sea reconocida, respetada, fomentada, que nos acerquemos a ella. Ahorita el maestro Gustavo decía, hablaba del conocimiento científico. Yo creo que tiene que ser uno de los puntos que nosotros impulsemos, el conocimiento de las lenguas, su difusión, sea a través de la literatura, a través de los estudios gramaticales, en fin. Tanto Estados Unidos como México tienen una enorme diversidad lingüística. Ambos países están en los 10 primeros lugares de diversidad lingüística, de acuerdo con la página Etnologue, y que bueno, pueden ser sus criterios un poquito debatibles en algunos casos, sin embargo es prácticamente de lo más serio que existe, ¿no? Mientras que Estados Unidos está en el 5º lugar, México está en el 8º, y bueno, aun cuando podamos agregar algunos matices, perdón, a esta información, bueno, pues seguramente estaremos de acuerdo en que la diversidad de ambos países es algo que hay que celebrar y algo que hay que luchar porque se mantenga, porque los hablantes de las lenguas indígenas tanto sigan hablando, la transmitan, estas lenguas, y bueno, que también las diferentes luchas que se dan en ambos países, como las luchas por los territorios, por la defensa de los recursos, que ya no haya más despojos, si bien es una lucha muy compleja y difícil y de muy largo, toma muchísimo tiempo logros, bueno, pues también corresponde a las universidades impulsarla, acompañarla y darla a conocer, ¿no? En estos 3 días, pues vamos a tener a hablantes de lenguas indígenas que han migrado a Estados Unidos. Vamos a conocer también sobre la diversidad lingüística en Estados Unidos, principalmente la de California, y pues esto seguramente nos va a enriquecer a todos. De manera que esperamos que todos aquellos quienes nos puedan acompañar se unan a estas reuniones virtuales que finalmente también tienen puntos a favor, ¿no? O sea, tienen pros. Algunos dirán, bueno, pero no nos podemos ver, no podremos ir a una exposición tal cual. En fin, trataremos de sacar el mejor
lo mejor de estos 3 días. Doy las gracias a los organizadores, a quienes me convocaron y pues, nos estaremos viendo estos 3 días. Gracias a todos los participantes. Agradecemos su valiosa intervención, doctora Yáñez. Es momento de escuchar las palabras del doctor Gaspar Rivera Salgado, director del Departamento de Estudios sobre México de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias. Muchas gracias y es un enorme placer para mí compartir este espacio virtual transnacional, donde tenemos instituciones de México, la Universidad de Guadalajara, la Fundación, departamentos de estudios mesoamericanos, y es un enorme placer también compartir el espacio con la embajadora Marcela Solorio, cónsul general en Los Ángeles. Sabemos que Los Ángeles es un destino primordial de la gran diáspora mexicana, y en este día celebrar el Día Internacional de los Pueblos Originarios es una buena oportunidad para empezar a reflexionar qué es México y lo que significa el legado de los pueblos originarios para nuestro país. Cuando doy presentaciones con la gran población de personas mexicoamericanas, con personas de Latinoamérica, lo primero que les digo es que el proceso de migración de México es un proceso multilingüe y pluriétnico. Es decir, todas y todos los mexicanos de México están representados aquí y también su diversidad étnica y lingüística. Y esto lo vamos a ver en estos 3 días de estas sesiones, de estos conversatorios virtuales, donde vamos a escuchar no solamente los retos a que se enfrentan los migrantes indígenas, pero también las maneras en que han podido adaptar su legado histórico, en que han podido desarrollar su proyección cultural, y no solamente para las personas de la primera generación, pero como bien lo decía la doctora Yáñez, para las futuras generaciones. Entonces, vamos a ver que el futuro realmente es un futuro multilingüe. Tenemos a personas de segunda generación que ya hablan 3 lenguas. Y estas 3 lenguas les ayuda a cruzar múltiples puentes culturales. Hablan su lengua original, hablan español y hablan inglés. Entonces, el mundo que nos espera es un mundo multilingüe. Las mexicanas y los mexicanos van a cruzar muchos puentes y va a ser un verdadero placer escuchar de los actores mismos durante estos 3 días. Muchas gracias a las organizaciones e instituciones convocantes. Qué gran acierto tener esta colaboración entre instituciones de México y las instituciones de los Estados Unidos. Va a ser un gran placer compartir este espacio con toda la audiencia. Agradecemos su mensaje, doctor Gaspar Rivera Salgado. Ahora el maestro John García, fundador y miembro del colectivo Tlahtoltapasoli, nos compartirá unas palabras. Adelante. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tenernos aquí, todos los organizadores. Como ya mencionaron, soy Jan García y pues sí, en esta fecha es muy importante poder reconocer, recordar y tener en memoria todos los pueblos indígenas, los pueblos nahuas y, como han mencionado, más de 68 otros idiomas presentes en México hoy. Y también es una fecha para hacernos reflexionar un poco también como mexicanos, como de nuestra propia herencia que tenemos nosotros de varios pueblos de México. Algunos con idiomas que han sobrevivido hasta hoy y otros con idiomas que no han podido sobrevivir, como en mi caso con el tecueche de Jalisco. Sabemos con los datos de UNESCO que la mayoría de idiomas de México están en peligro de extinción, unos más que otros, dependiendo de su situación. Cada situación es muy diferente porque tenemos más de 68 historias diferentes y contextos diferentes. Y dentro de esos variaciones y diferencias entre mismos pueblos, pues tenemos una historia muy grande y muy compleja. Pero sí, yo creo que nosotros podemos recordar nuestra herencia y ha sido nuestra meta de nuestra organización de Tlahtoltapasoli, poder compartir un poco del idioma náhuatl con todos.
náhuatl es solamente un idioma de todos los que hay en México, que sabemos que son muchísimos, pero el náhuatl ha sido un idioma pues instrumental, como idioma franca, lengua franca de tiempos coloniales y desde antes de esa época también. Y lo cual ha hecho de que, pues hasta por ejemplo en Jalisco, en Tonalá, vemos que el náhuatl era tan importante que tenía su propio diccionario y gramática en el tiempos coloniales. Sin embargo, no todos los idiomas han podido tener esa posibilidad. Entonces, nosotros los mexicoamericanos que vivimos en Estados Unidos, estamos dentro de un contexto de otro choque cultural, que estamos ahora en Estados Unidos con español y inglés y a veces otro idioma mexicano. Entonces, dentro de este contexto, nosotros, muchos ya nos reconocemos como mexicoamericanos, chicanos, etcétera, muchos términos, pero nuestro papel aquí ha sido apoyar muchos mexicoamericanos que han querido otra vez reconectarse un poco con su herencia, con sus antepasados, porque siendo una diáspora tenemos mucha gente que han perdido conexiones familiares, es la realidad. Y sin embargo, sin poder tener un vínculo con pueblos en México, pues de México, para eso estamos aquí nosotros, Tlaxcoltapazoli, que somos una organización que nos dedicamos a enseñar el idioma náhuatl, porque es un idioma que ha escogido mucha gente de aquí, de querer aprender, y reconocemos otros idiomas también, como yo también he estudiado mixteco de Puebla, por ejemplo, el andavi. Pero sí, náhuatl de la Huasteca es el que enseñamos y somos un colectivo, tenemos varios maestros que enseñamos náhuatl y tratamos de utilizar todas las herramientas que tenemos posibles para poder poner un poquito de nuestro grano de arena en este apoyo de revitalización lingüística del idioma náhuatl y poder ayudar el idioma náhuatl también, enseñarle a la gente que tiene mucho valor y que hasta gente de Estados Unidos, que hay mucha gente que quisiera estudiarlo, sin embargo, hace mucha falta de ayuda, hay muy pocos maestros nahuas, y de los 3 o 4 que hemos enseñado aquí en Los Ángeles, han fallecido 2 en nomás los últimos 2, 3, 4 años. Entonces, por eso yo me he dedicado a enseñar otros a ser maestros también. Utilizamos varias herramientas como la pedagogía, la lingüística aplicada. Fui yo a agarrar mi maestría en lingüística para obtener más herramientas de cómo enseñar mejor, cómo enseñar un idioma mejor. Y a gente de todos niveles. Tenemos niños, tenemos adultos y pues les vamos a explicar más si les invitamos a venir a escucharnos otra vez miércoles, que nuestra organización Tlaxcoltapazoli y todos los maestros que estamos participando, la mayoría de los maestros vamos a estar y les explicaremos un poco más de nuestras experiencias y todo lo que está pasando en Los Ángeles, que es un tiempo muy, muy interesante, por decirlo menos. Tlaxcamati es gracias en la Huasteca, o Tlazocamati, gracias en el centro de México. Bueno, ya les enseñé un poquito hoy. Gracias por tenernos otra vez. Tlaxcamati Millac, John. Es tiempo de que la embajadora Marcela Celorio Mancera, cónsul general de México en Los Ángeles, nos dé su mensaje y haga la declaratoria inaugural de la Jornada Cultural de Lenguas y Pueblos Indígenas. Adelante, por favor, cónsul. Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, pues para mí siempre es motivo de satisfacción poder hacer alianza con la Guadalajara Foundation y la Universidad de Guadalajara. El maestro Gustavo Padilla, el vicepresidente ejecutivo de la University of Guadalajara, ha sido realmente un creyente en todos los esfuerzos que hacemos y sobre todo siempre nos ha apoyado en todo. Así es que muchísimas gracias por invitarnos y también los felicito por esta iniciativa que iniciamos, que da paso el día de hoy. Bueno, a mí me encanta saber que estamos con personalidades, con expertos, como la doctora Rosa Yáñez, el doctor Gaspar Rivera Salgado y Jan García. Muchísimas gracias a todos ellos por compartir este momento aquí y, por supuesto, al Canal 22 Internacional,
que también nos ha acompañado a lo largo de todas nuestras presentaciones. Y bueno, pues para nosotros este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, es muy importante porque nos permite dar visibilidad a todos estos migrantes indígenas, como ustedes ya lo han apuntado. Hoy en la mañana recordaba junto con la maestra Marina Anguiano el tema y decíamos, bueno, pues es que sí, los pueblos indígenas son poseedores de una gran diversidad de culturas, de tradiciones, de idiomas y sistemas de conocimiento único. Tienen una relación especial con sus tierras, tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. Pero sin embargo, estos pueblos indígenas viven de manera desproporcionada situaciones de pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional e inseguridad financiera. Y entonces este día pues es importante porque se dedica para llamar la atención sobre su situación. Para nosotros desde el Consulado General de México en Los Ángeles y todos los consulados, la red consular en Estados Unidos y en todo el mundo, el resto de este planeta, pues nos interesa sobre todo abogar por sus derechos, porque es increíble que haya tomado tanto tiempo para hacer reconocimiento de que los indígenas tienen derechos humanos y hay que respetarlos. Nosotros nos hemos topado con situaciones en las que los migrantes indígenas pues no conocen el idioma inglés y tampoco el español. Entonces, si los detiene la policía, ellos hablan en su propio idioma y no hay un entendimiento y esto puede llevar a una confusión e incluso puede haber accidentes y hay una violación grave de sus derechos humanos. Entonces, para nosotros es importante adentrarnos más en este conocimiento, en informarnos, en educarnos, porque es realmente que sabemos muy poco y tenemos que saber más. Entonces, bueno, pues mi reconocimiento a la Universidad de Guadalajara, a la Fundación, porque estas jornadas que empiezan hoy, martes y miércoles, hablarán de la migración de pueblos indígenas de México a Estados Unidos, de las lenguas indígenas mexicanas en Los Ángeles, su mantenimiento a través de las fronteras y experiencias en la enseñanza de lenguas indígenas en Los Ángeles. Así es que les deseo lo mejor, el mayor de los éxitos. Estamos aquí listísimos para escucharlos, para aprender. Y con esto, bueno, pues doy por iniciada esta iniciativa, este programa en el que vamos a adentrarnos en este mundo para poder seguir aprendiendo mucho más. Muchísimas gracias, embajadora. Ha sido un gusto contar con la distinguida presencia de todos ustedes a esta ceremonia y tras la declaratoria inaugural damos paso al inicio de las jornadas con el conversatorio Migración de Pueblos Indígenas de México a Estados Unidos. Acompáñenos, por favor. Gracias. Listo, salimos ya del aire de aquí de la emisión. Entonces, ahora sí hay que prepararnos aquí en Zoom los participantes que van a quedar para la
3, 2, 1. Bienvenidos al primer conversatorio de esta jornada. El conversatorio lleva por nombre Migración de Pueblos Indígenas de México a Estados Unidos y nos acompañan el doctor Gaspar Rivera Salgado de la UCLA y la doctora Saraid Martínez de CBDO. Permítanme, por favor, leer las semblanzas de cada uno de nuestros participantes. El doctor Gaspar Rivera Salgado recibió su doctorado en Sociología por la Universidad de California en Santa Cruz. Actualmente se desempeña como director de proyectos en el Centro de Investigaciones y Educación Laboral. También es director del Centro para Estudios sobre México en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, donde imparte cursos sobre migración internacional, movimientos sociales, latinos, política y trabajo, así como las relaciones raciales en los Estados Unidos. Entre sus publicaciones se encuentra el volumen editado junto con Jonathan Fox, Indígenas Mexicanos Migrantes en los Estados Unidos, por la editorial Porrúa, publicado en 2004. Y Lost in Translation en el field Actualizing Cultural Humility for Indigenous Mexican Farm Workers in California, publicado en el Latino Studies Journal en 2020 junto con Sayil Camacho. Y también déjenme presentar la semblanza de la doctora Saraid Martínez. Un momento, por favor. La doctora Martínez es inmigrante indígena zapoteca, experta en liderazgo y organización. Es académica y le apasiona la lucha por el respeto a la comunidad indígena. La doctora Martínez ha trabajado estrechamente con las comunidades inmigrantes indígenas como fundadora del Encuentro de Jóvenes Oaxaqueños en California, como cofundadora del Grupo de Jóvenes Indígenas Autónomos ubicado en Fresno, y como la primera coordinadora juvenil binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Asimismo, ha trabajado con jóvenes inmigrantes mexicanos indígenas en una investigación de acción participativa centrada en la educación, la identidad y la resistencia en el Valle Central de San Joaquín. Su aporte en el liderazgo de organizaciones comunitarias en California es impresionante. La doctora Martínez es titulada en Ciencias Políticas y Estudios Chicanos y Latinos con una especialización en Economía, así como una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Fresno. También tiene un doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de San Francisco, centrado en la educación, el empoderamiento y el bienestar de los jóvenes inmigrantes indígenas. Es un gusto saludarlos, doctor Gaspar Rivera Salgado y doctora Saraid Martínez. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por esa presentación. Un placer estar aquí y compartir este espacio contigo y con mi compañera Saraid Martínez, que hemos hecho mucho trabajo juntos también. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, doctora Saraid Martínez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a continuación les presento la dinámica de este conversatorio. Número 1. Se realizará una pregunta directa a cada uno de nuestros panelistas. Si alguno de ellos considera abonar al tema del otro, puede hacerlo sin ningún problema. A los asistentes se les invita a formular sus preguntas a través de la página de Facebook y de la página de la Fundación, puesto que al cabo de 30 a 35 minutos daremos inicio a la sección de preguntas a nuestros panelistas. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Gaspar Rivera Salgado y doctora Saraid Martínez. Comenzamos. Comenzamos con una pregunta al doctor Gaspar. ¿Podría, por favor, hablarnos de su experiencia personal como migrante en los Estados Unidos? Es decir, cuéntenos acerca de en dónde nació, en qué año, cuáles fueron las causas que lo llevaron a migrar, qué pasaba en Estados Unidos en esa época, qué pasaba en México en ese entonces, quiénes de los pueblos indígenas mexicanos ya se encontraban en Estados Unidos cuando usted llegó.
Gracias, Ilse, por esa pregunta. Y bueno, he escrito mucho sobre esto y se pueden escribir libros. Entonces, es muy tentador siempre poder hacer este recuento biográfico. Pero me parece que pues yo me hice especialista de estudios de migración para poder entender mi propia experiencia. Soy mixteco oaxaqueño y como mixteco oaxaqueño, pues mi comunidad ha sido parte de procesos migratorios desde siempre, ¿no? Mi papá fue un trabajador bracero. Él vino a los Estados Unidos a finales de los 50, casi a finales del programa Bracero, que era un programa que permitió a casi 5 millones de trabajadores mexicanos de 1942 a 1964 venir a incorporarse al trabajo agrícola. Este programa realmente sienta las bases para la migración moderna de los mexicanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque industrias como la industria agrícola se hicieron dependientes a la mano de obra de mexicanos que se venían, como mi papá. Entonces, para mí no era una sorpresa sentirme conectado con diferentes partes de Estados Unidos, ya que no solamente mi papá había migrado, todos mis tíos y primos eran parte de esta circulación. Y no solamente veníamos de la región mixteca a Estados Unidos, la gente migraba a Veracruz, al corte de caña, migraba al norte de México, donde se realizó la Revolución Verde, la producción agrícola a nivel industrial se lanzó desde México en los campos de cultivo Sinaloa, Sonora, Baja California, y eso requería de una enorme cantidad de mano de obra. Bueno, pues muchos mixtecos se vinieron a los campos de cultivo después de la Segunda Guerra Mundial y sirvió como trampolín también para venirse a Estados Unidos. Yo me incorporo al circuito migratorio a mediados de los 80 y realmente soy parte de un éxodo masivo de mexicanas y mexicanos que se vienen a los Estados Unidos. Si uno ve las gráficas de migración de México a los Estados Unidos, uno puede ver cómo la población mexicana en lugares como Los Ángeles se había mantenido constante pero baja, no, realmente no era una población muy grande. Sin embargo, a partir de mediados de los 80 hay una explosión exponencial de la migración mexicana y se vienen, por supuesto, de áreas tradicionales de México que han estado enviando migrantes. El oeste central de México, 5 estados en México habían dominado el flujo migratorio en los primeros 100 años. Estos son Jalisco, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Michoacán. Entonces es como la primera región que realmente institucionaliza los procesos migratorios a lugares como Los Ángeles y California. Para mediados de los 80s, aunque ya migrantes indígenas de Oaxaca, los migrantes purépechas de Michoacán ya habían sido parte del programa Bracero, se incrementa realmente en los 80 la diversidad y el lugar de origen de la población de mexicanos migrantes. Entonces uno ve que de mediados de los 80 a 2000 hay casi 12 millones de mexicanos que han migrado a los Estados Unidos. Es uno de los fenómenos sociales más interesantes del mundo. Y esta migración no solamente es enorme, pero también es diversa, porque empiezan a migrar y a ser representados todos los segmentos de la población mexicana, no solamente del área rural, de áreas urbanas, y sobre todo poblaciones indígenas que se incorporan a este proceso ya para finales de los 90. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos a mediados de los 80, pues hay una fuerte presencia ya de indígenas, sobre todo oaxaqueños, que habían estado migrando al norte de México y que ya estaban trabajando y dominando sectores como la producción agrícola. Y lo interesante es que esta migración indígena pasa también a ser muy visible. ¿Por qué? Porque es una población que se enfrenta a retos diferentes, pero también hay un terreno fértil para su proyección como comunidad colectiva. Es decir, vienen aquí y hay un vocabulario de diversidad étnica, de diversidad lingüística, lo cual les permite realmente, en vez de asimilarse, comienzan a proyectar esa identidad que los une, ese ser
y pertenecer a poblaciones indígenas y también a establecer y afianzar los lazos que los unen a sus comunidades de origen. Entonces, realmente, mucha parte de mi biografía y de mis estudios se han estado enfocando en entender cómo ha sido ese proceso migratorio, cuál ha sido el impacto en el sentido de identidad colectiva, pero sobre todo en el quehacer político. Y ya para cerrar, algo que parecía que la migración internacional hace que las personas se asimilen, vemos que con la población indígena pasa lo contrario. Es en la migración donde afianzan un sentido de identidad y pertenencia, y realmente pues no es una contradicción, porque realmente ellos quieren reivindicar una historia única, quieren conservar sus lenguas originales, pero al mismo tiempo están luchando por igualdad y justicia como ciudadanos ahora de ambos países. Entonces, pues soy parte de ese éxodo masivo que se viene de México a los Estados Unidos y también parte de ese éxodo diverso que se incorpora y que transforma radicalmente la población y la composición demográfica en los Estados Unidos, al grado de que ahora los latinoamericanos, especialmente los mexicanos, son el segmento étnico más grande en los Estados Unidos, rebasando a los otros grupos étnicos. Y ahí lo voy a dejar por este momento. Muchísimas gracias, doctor Gaspar. Sin lugar a dudas, lo que nos ha mostrado es precisamente este impacto que han traído los inmigrantes indígenas mexicanos a Estados Unidos, que ha cambiado completamente su demografía. Es impresionante cómo las comunidades indígenas ahora se reproducen en Estados Unidos y, como usted bien lo dice, no fueron asimilados, sino precisamente encontraron aquellos elementos, se reunieron, formaron redes para precisamente contribuir a esta solidificación de la identidad, encontrarse con el otro, con el pasado, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Rivera. Y ahora pasaremos a la misma pregunta para la doctora Saraid. ¿Podría, por favor, hablarnos de su experiencia personal como migrante en los Estados Unidos? ¿En dónde nació, doctora Saraid? ¿Cuáles fueron las causas que la llevaron a migrar? ¿Cómo fue su experiencia? Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación y por tenerme esta tarde aquí. Creo que comparto un poco de la historia que planteó el profesor Gaspar, en contexto de que pues muchos, al menos la emigración con mi familia empezó con el programa Bracero, ¿no? También, al igual del área zapoteca, de los valles centrales, mis abuelos, tanto del lado paterno como materno, fueron traídos, ¿no? Como parte del programa Bracero a trabajar en los campos de California, y fue de ahí donde empezó esta como cultura, ¿no? De venir. Mi papá a los 18 años empezó a venir y a viajar, ¿no? De temporada, trabajando en los campos de la fresa en el Valle de Salinas, California. Entonces fue ahí como empezó, ¿no? Todo esto, y fue una parte crucial que ha cambiado este nuevo parte de la migración. Fue cuando pasó la amnistía del 86, ¿no? Que fue como una parte clave, ¿no? Para cambiar un poco de trayectoria migrante de individuales o de personas, de hombres, que se empezara a traer también esto más de familias, ¿no? Y creo que ahí fue cuando mi familia formó parte de esta nueva ola de personas, ¿no? Mi papá tardó, creo, casi más de 15 años en que pasara o se arreglaran nuestros papeles, como se dice, ¿no? Y fue ahí cuando, a una edad ya de 16 años, mi padre nos trajo a nosotros, a mis hermanos, a mi mamá, a ahora vivir aquí en los Estados Unidos, porque era donde se le ve más como es donde estaba el futuro, ¿no? Donde podríamos ir a la escuela, donde vamos a poder estar más mejor económicamente, porque es cierto, ¿no? Nuestras comunidades indígenas han sido olvidadas, marginadas desde México, ¿no? En términos de acceso a educación, a sistemas económicos que nos puedan ayudar a tener hasta luz eléctrica, acceso a salud, ¿no? Entonces fue como decidieron ellos migrar y traernos aquí.
Y más que nada, otra vez, creo que esas fueron las cuestiones que obligaron tanto a mis abuelos, las situaciones económicas, como a tías, ¿no? Creo que también el profesor Gaspar había mencionado, ¿no?, que la migración no es nueva para Estados Unidos, sino también para otras partes de la República, ¿no? Y yo tengo tías que están en la ciudad de Oaxaca, que miraron nuestro pueblo, tengo tías que están en la Ciudad de México, ¿no?, que fueron para allá a trabajar. Entonces creo que siempre ha existido a la migración, pero creo que hay todas las políticas públicas, tanto del gobierno de Estados Unidos, como ejemplo, el programa Bracero, ha obligado y empujado a nuestras comunidades a migrar, ¿no? Y creado pues, inmigración a este lado de la frontera. Y creo que otra cuestión que mencionó también el profesor Gaspar fue esta reivindicación de nuestra identidad, ¿no? Y lo que pasó, al menos también en mi caso, y la razón por la que también mucho de mis estudios ha sido, ¿no?, el entender qué es lo que cambia también y el tipo de educación o de conversaciones que los jóvenes tienen. Que nos empujan a obligar o a reclamar más que nada nuestra identidad indígena, que hasta en México, ¿no?, se nos empuja a olvidar, a decir, no somos indígenas, para ser, ¿no?, mexicanos y estar aquí en Estados Unidos, y en vez de decir, pues somos mexicanos o mexicoamericanos, es decir, somos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la formación? Y especialmente no tenemos ahora generaciones de jóvenes, de niños que están naciendo en los Estados Unidos, que vienen de familias que hablan, ¿no?, su lengua materna, y qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran en su identidad indígena? O cómo están procesando eso dentro y fuera de las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ahora viene otro nuevo fenómeno de cómo podemos entender, ¿no?, para rescatar también o tal vez modificar y transformar, ¿no?, lo que significa ser indígena en los Estados Unidos. Entonces es lo que también a mí me ha llamado mucho la atención, y es lo que también estamos viendo, ¿no?, todos estos procesos de identidad, y también de cómo reclamamos lo que es de nosotros dentro de los contextos políticos, porque a pesar, pues somos migrantes, pero trabajadores del campo o trabajadores de diferentes industrias que han sido, ¿no?, muy mal pagadas dentro de la economía de Estados Unidos, pero también de reclamar lo que, pues sí, lo que nos pertenece, ¿no?, del trabajo que hacemos. Entonces, un poquito más de la historia mía y del contexto de migración. Muchísimas gracias, doctora Saraí. Si bien lo ha dicho, las comunidades indígenas siempre han estado sujetas a la migración, ¿cierto? Debido a la asimetría social que se presenta en México, de alguna manera siempre han estado expuestas a salir de su comunidad de origen. Yo recuerdo trabajando con la comunidad de Tabegua, ellos me informaron acerca de que en la comunidad solamente existía hasta el 4º grado de primaria, ¿no? Digamos, en la década de los 60. Entonces, digo, ok, bueno, para buscar precisamente la educación tenían que emigrar de alguna manera, perdón, fue una migración planeada, ¿no? Por parte de las instituciones, por parte del gobierno, por parte de todas esas instancias que debieron haber abogado precisamente por los derechos de los indígenas, ¿no? Pero no fue así, de tal manera que fue ha sido siempre una migración casi obligada, ¿no? Eso es algo que debemos pensar nosotros cuando estamos en nuestras comunidades con todos los servicios, no tenemos que migrar, ¿no? Pero en este caso, si tenemos una carencia de estos servicios de educación, tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Saraí. Una pregunta para usted. ¿Cuáles han sido estas problemáticas que han enfrentado los indígenas mexicanos en Estados Unidos? ¿Cuáles han sido las problemáticas en el pasado y ahora? ¿Qué es a lo que se enfrentan los indígenas mexicanos estando en Estados Unidos, donde hegemonías superpuestas se les anteponen?
Sí, creo que hay muchos problemas que vienen pues centralizados, ¿no?, en nuestra identidad indígena, que los mismos sistemas siguen tratando de borrar nuestra identidad, ¿no? Y esta parte de visibilidad o invisibilidad dentro de espacios, ¿no? Porque tal vez en muchos espacios somos invisibles por las instituciones que no reconocen la diversidad cultural y lingüística de nuestras comunidades, pero somos muy visibles para nuestros compañeros mexicanos, ¿no?, que se burlan, que abusan de nosotros. Y entonces eso se ha visto mucho en términos del trabajo, ¿no?, en los campus. Al principio creo que había habido estudios de que hay personas en el trabajo que se les abusa, no se les paga a las personas indígenas por la falta de tal vez entendimiento comparado a personas que hablan bien el español, ¿no? Entonces ha habido abusos de derechos laborales o de pago. Pero también ha habido un gran barrera de acceder a servicios médicos, ¿no? En el idioma de las personas, y eso ha creado muchísimo conflictos también, ¿no? Del derecho lingüístico para que las personas puedan, ¿no?, pedir un intérprete cuando tengan acceso a esos servicios, y creo que eso es algo que seguimos peleando, ¿no? Cuando el Centro Binacional fue creado por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, creo que identificaron eso como un problema primordial, ¿no? El hecho de que personas no podían acceder y navegar servicios médicos, y fue como se creó, ¿no?, el primer programa de intérpretes en California en los 90s, ¿no? Y fue precisamente por la necesidad de que hubiera intérpretes que apoyaran a la comunidad a navegar estos servicios, ¿no? Entonces no teníamos personas que morían, o tal vez hasta que iban al hospital, que no tenían estos servicios, ¿no?, que fueron encarcelados por falta de intérpretes. Entonces creo que ha habido muchos problemas de acceso a servicios, tanto médicos como legales, por falta del idioma. Y ese ha sido un problema que hasta ahorita lo seguimos enfrentando, ¿no? Y creo que hay, a resultado de esto, ha habido otras organizaciones en el estado de California que han resultado precisamente para asegurarse de que existan estos recursos para las comunidades. Y creo que una de las cosas también centrales dentro de las problemáticas que tenemos como comunidades indígenas es el estatus migratorio, ¿no?, que viene siendo como el centro de muchas de las de dónde somos vulnerables, ¿no? Que personas no se sienten con tal vez con el poder de alzar la voz por el miedo, ¿no?, de no tener un estatus migratorio, que no existen ahorita estos que se sienten, ¿no?, sin ese poder de reclamar o de decir, no, yo tengo derecho a hacer esto, ¿no?, precisamente por eso, o de que no tienen acceso a seguro médico por no tener un estatus migratorio, no pueden ir a la escuela porque no pueden aplicar para ciertas becas, ¿no?, o que si los ven los policías tienen miedo porque no pueden ser deportados, ¿no? Entonces creo que sí ha existido mucho de eso, del ser vulnerable por parte de no tener los documentos, de estar aquí en este país, y que pone a nuestras comunidades en una desventaja muy grande en acceder a diferentes servicios. Y creo que también ha dado muchas, al menos, ¿no?, a nuestras organizaciones o a personas, han dado también mucha fuerza para organizarse, ¿no? Y creo que fue en el libro del doctor Gaspar y Jonathan Fox, que dicen que no, que los indígenas migrantes nos vemos como actores sociales y no como víctimas, ¿no? Porque creo que también todas estas desventajas que hemos visto nos han empujado para organizarnos, para seguir reforzando nuestra cultura, nuestro lenguaje. Entonces creo que existen muchas desventajas, pero a la vez una riqueza cultural y lingüística grandísima que se sigue rescatando, y que nuevas generaciones la siguen modificando y adaptando y creciendo, ¿no? Entonces creo que ahora hay mucho trabajo que estamos haciendo
de querer también ver de la educación, porque ya muchos jóvenes están pasando por estos sistemas educativos, ¿no? Y creo que también estamos viendo un gran número de doctores, ¿no? Indígenas que están yéndose a diferentes áreas que también van a ayudar mucho al desarrollo de nuestras comunidades, tanto en acceso a diferentes recursos, económicos, ¿no? Que antes muchos se nos han negado, pero que ahora va a transformar a nuestras comunidades a futuro, ¿no? Entonces, y también los que se están quedando fuera, ¿no? Que hay muchos también que se les está negando este derecho a la educación, y creo que es la otra parte que también seguimos viendo. Entonces, no sé si dejo el profesor Gaspar va a tener más que decir. Muchísimas gracias, doctora Saraí. Sí, doctor Gaspar, por favor, pudiera por favor abonar pues nada más al para tema. complementar, ¿no? Lo que decía Saraí, ya me parece que esa es una de las paradojas de la migración y sobre todo de la población indígena, ¿no? Y creo que están en esta conversación binacional, sería interesante también hacerles ver a nuestra audiencia en México que esa vulnerabilidad también es la base para la resiliencia, para la resistencia, no solamente de los indígenas migrantes, pero en general de la población de migrantes mexicanos. Por un lado tenemos que ha sido realmente, esta migración se ha dado en un terreno hostil, francamente. Hay una historia bastante larga de hostilidad contra la migración. A pesar de que este país es un país que se reivindica como un país de inmigrantes, siempre hay un proceso de que es la puerta que se abre y se cierra, ¿verdad? Los migrantes que vienen le quieren cerrar la puerta a los inmigrantes que pasan. Y esto ha sido desde la fundación del país, pero para la población mexicana, recordemos que ha habido una serie de deportaciones forzadas desde los años de la gran crisis de los 20, después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto era el contexto cuando migrábamos en los 80s en California. California, en ese tiempo, era el epicentro de una serie de movimientos antimigrantes. Llegó a ser tan grave que se pasaron leyes que prohibían el uso del español. Se pasaron leyes que prohibieron que los migrantes indocumentados obtuvieran licencias de manejar. Es decir, la idea era de hacerles la vida imposible a estos migrantes que no obtuvieran servicios públicos. Este era el contexto de los 80s y era el contexto que llevó realmente al triunfo de una ala del Partido Republicano que francamente era antimigrante. Ante esta situación, digamos, es lo que decía Saraí, ¿no? Que los migrantes en general, mexicanos y los migrantes indígenas, pues no se comportaron como víctimas pasivas de este contexto. Es en ese tiempo donde comienzan a luchar y hay unas transformaciones increíbles. Es cuando comienza a transformarse la política, por ejemplo, en California. En vez de que estos ataques antimigrantes tuvieran como impacto la completa sumisión de estos inmigrantes, se comienzan a organizar. Hay marchas masivas contra la Proposición 187, hay un despertar de parte de instituciones políticas, sindicatos, y hay un despertar de parte de poblaciones indígenas que comienzan a fundar organizaciones educativas y políticas para poder desde abajo, desde la comunidad, comenzar a darle respuesta a los problemas que tenían. Entonces, si uno de los problemas era que había una barrera del lenguaje, pues gente que organizó el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, bueno, no vamos a esperar a que el Estado nos resuelva este problema, vamos nosotros mismos a forjar una red de intérpretes que puede servir de recursos para la comunidad. Entonces, si uno de los problemas era la explotación en el campo, entonces se comenzaron a forjar organizaciones de abogacía y de defensa para sacar adelante estos problemas. Entonces, eso es lo interesante de esta historia, ¿no? Que hay muchas barreras a los que se enfrentaban y hay muchas barreras y muchos desincentivos para mantener tu identidad, para mantener tu lengua. Y a pesar de ese terreno hostil, lo que vemos es que pasa algo interesante. Los migrantes indígenas comienzan a forjar una serie de instituciones que les da sentido de pertenencia como poblaciones indígenas
y reivindica su identidad. Tan es así que es en este contexto donde salen, por ejemplo, festivales culturales como la Guelaguetza. El Festival de la Guelaguetza ahora se organiza con organizaciones comunitarias en múltiples ciudades de California y los Estados Unidos. Acaban de cumplir su 35 aniversario de festivales ininterrumpidos en Los Ángeles, organizado por esta organización, la Organización Regional de Oaxaca. Y no solamente comenzaron estos festivales en un momento sumamente hostil antimigrante, pero ahora es reconocido el mes de la herencia oaxaqueña en Los Ángeles, de finales de julio a principios de agosto. Se reconoce que es el mes donde celebran las poblaciones indígenas en Los Ángeles su presencia. Se cambió de la celebración de Cristóbal Colón a la celebración de los pueblos indígenas el 12 de octubre como una fecha de celebración pública. Y ahora hay, y también en ese contexto se funda, por ejemplo, Radio Bilingüe, que tiene la hora mixteca. Entonces hay una serie de instituciones que se forjaron en este momento de hostilidad, que en vez de que la gente se agachara y dijera ya no queremos identificarnos, queremos asimilarnos, en una parte de la población pasó todo lo contrario, ¿no? No quiere decir esto que no hay problemas. Claro que hay muchos problemas y seguirá habiendo problemas porque hay diferentes contextos y diferentes olas de migración. Ahora estamos viendo que la migración, por ejemplo, mixteca zapoteca tiene 40, 50 años. Hay personas de segunda, tercera generación de esta población que ya está educada. Sin embargo, estamos viendo que están llegando más y más indígenas migrantes de nuevos pueblos. Están llegando en cantidades enormes la población triqui de México y en cantidades enormes población migrante de Guerrero, mixtecos de Guerrero, lapanecos y nahuas. Vienen también pueblos otomís. Entonces hay mayas. Entonces hay una... Ya cuando pensamos que se han resuelto varios problemas para los mixtecos zapotecos, ahora tenemos a una nueva población y eso representa un reto para organizaciones como las cuales dirige Saray, que ya tienen una red establecida de, por ejemplo, de intérpretes mixtecos zapotecos. Bueno, ahora tienen que responder a la necesidad de migrantes triquis y ahora de la variante de mixtecos de Guerrero, tlapanecos. Entonces yo creo que eso, la migración es un fenómeno dinámico, es un fenómeno continuo y hay nuevas olas con nuevas necesidades, pero también con nuevas creatividades que se van a venir. Entonces, a mí me parece que la idea es de que los migrantes indígenas no son víctimas pasivas de esta explotación, pero que también aceptan esa realidad y despliegan una creatividad increíble para poder resolver sus problemas desde abajo, desde la comunalidad a lo que se enfrentan, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Gaspar. Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas son autogestivos y ellos mismos procuran su organización, la defensa por sus derechos y su reivindicación. Muchas gracias por su participación. Ahora nos queda la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la migración de los pueblos originarios a México? Doctor, ¿podría por favor informarnos al respecto? Es decir, el impacto de esta migración a Estados Unidos en el México mismo. Exactamente. ¿Qué está pasando con los pueblos en México ahora que, por ejemplo, una vez más retomo el caso de Santa María Tabegua? Siempre ha sido un pueblo pequeño, no obstante, es un pueblo que ahora cuenta con menos y menos población debido a la migración, ¿no? Que como usted lo vivió, fue desencadenada en los años 80. Entonces, ahora se ven las casas de adobe vacías, ahora se ve menos población, hay muy pocos niños. ¿Qué es lo que está pasando en las comunidades indígenas que fueron las pioneras en expulsar bueno, no expulsar, pero más bien que fueron las pioneras en salir de México? ¿Qué pregunta más importante, especialmente para el contexto de México, no? Sí. Perdón, Itze, te congelaste y pensé que habías terminado. Adelante. No, perdón, no sé hasta dónde me escuchó, pero bueno, la pregunta era, ¿qué es lo que va a pasar con los prospectos de la población indígena
en sus lugares de orígenes, cuando las comunidades han estado pues ante la migración y ahora la población es mucho más reducida. ¿Qué prospectos quedan para esta población? Bueno, a mí me parece que esa es una pregunta que ha creado un gran debate en la política pública contemporánea. Acabamos de tener a la vicepresidenta Kamala Harris, que fue a México y a Centroamérica, y a decir que ahora, bueno, un pilar importante de la política exterior de Estados Unidos era lidiar con las raíces de la migración. Es decir, incluso para los que hacen la política pública en Estados Unidos, realmente ven como un problema la migración. La migración se intersecta con diferentes aspectos enormes con México. Por ejemplo, uno piensa que uno migra y de alguna manera se va a resolver el problema de pobreza. Es decir, que la migración va a traer desarrollo de alguna manera. Bueno, estamos viendo que ese fenómeno no ocurre tan así, a pesar de que México es uno de los países que más recibe remesas. O sea, en promedio recibe 30,000 millones de dólares al año de los mexicanos y mexicanos que están en Estados Unidos. Es una cantidad enorme de dinero que llega a México. Sin embargo, este dinero viene para el consumo de las familias y su sobrevivencia. Es decir, no es una transferencia de dinero para la inversión, para crear infraestructura o mayores trabajos. Es realmente para el consumo, porque no hay trabajos en México. Entonces, me parece que hay realmente un cambio en cómo conceptualizamos la migración. Es decir, pasar de la migración como un punto de sobrevivencia para las poblaciones, sabemos que ya no es algo que las beneficie. Entonces, se comienza a hablar ahora del derecho a no migrar o del derecho a quedarse en casa. Es decir, cómo uno puede sobrevivir y realizarse como persona en tu comunidad de origen, donde la migración puede ser una alternativa, pero que no sea la primera alternativa para poder tener un empleo digno, para poder tener oportunidades educacionales justas, para poder experimentar el desarrollo. Y a mí me parece que eso hace que tengamos una reflexión en México acerca de qué ha significado más de 100 años de migración de México a los Estados Unidos. En otros países se ha hablado sobre el éxodo, por ejemplo, de cerebros. En el caso de México vemos que poblaciones indígenas, muchas están al borde del colapso, porque ya no hay habitantes. Escuelas primarias se están cerrando, porque ya no hay niños que vayan a la escuela. Entonces sí hay que reconocer que hay un cambio demográfico, un impacto demográfico en muchas de estas comunidades. Y bueno, los migrantes regresan, invierten, siguen teniendo interés en participar en los procesos de sus comunidades, es decir, no se han alejado completamente, pero la pregunta es si va a ser la vida posible para muchos de estos en estas comunidades. Y vemos que es una pregunta que quizá se le esté dando respuesta en la práctica, en el presente, de diferentes maneras. Hay mucha gente que se está jubilando de Estados Unidos en México, de manera forzada o de manera voluntaria, donde están viendo que al fin y al cabo, si se jubilan de Estados Unidos, pueden regresar a México y vivir esa tercera edad de una manera más cómoda. Sin embargo, hay un proceso también de deportación involuntaria, donde a mucha gente se le está deportando y se está enfrentando a verdaderos retos para poder sobrevivir y mantener a su familia en México. Entonces, a mí me parece que el impacto en las comunidades de origen necesitamos entenderlo en toda su diversidad, no solamente el impacto económico, pero social y cultural. Y a mí me parece que es ahí donde debemos de poner atención a muchas instituciones. Por ejemplo, en México, el Instituto Tecnológico de Oaxaca ha desarrollado ya por 10 años tratando de entender el impacto de las remesas en comunidades indígenas. Y lo que han encontrado es que a través de esta metodología de matrices de contabilidad social, se han dado cuenta de que si hay una inversión, hay un flujo. Pero esta inversión, este dinamismo económico se va a los centros comerciales y no necesariamente a las comunidades más rurales en Oaxaca. Entonces es interesante ver que incluso el flujo de dinero tiene un impacto diverso y específico en ciudades como Oaxaca. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto cambie? Y a mí me parece que esa es la pregunta que debemos de hacernos
y es la pregunta que se están haciendo desde las comunidades de origen. ¿Cómo podemos reactivar la economía? ¿Cómo podemos reactivar las oportunidades para gente joven para que se quede a invertir y para que se quede a realizarse en sus comunidades de origen? Y esto es algo que queda, una tarea que queda pendiente para el futuro. Muchísimas gracias, doctor Rivera Salgado. Sin lugar a dudas nos deja con estas cuestionantes que no tienen una respuesta sencilla. Ahora pasaremos con las preguntas y creo que la primera pregunta tiene muchísima relación con respecto a una entrevista que usted tuvo, doctora Saraid Martínez. Esta entrevista fue hecha a través de Radio Bilingüe y se tornó, fue acerca del asesinato del migrante indígena zapoteco Diego Chávez. Creo que la pregunta que le voy a formular y la entrevista que usted tuvo tiene momentos equidistantes en los que usted podría responder, ¿no? ¿Por qué se dio este asesinato por parte de la policía del lugar, ¿no? De Salinas, me parece? La pregunta es la siguiente. Plantea, en cuestión de discriminación, ¿en qué país se han sentido más vulnerables la población indígena? ¿Y por qué creen que sea? ¿Qué podríamos hacer sin ser expertos en el tema de los pueblos indígenas para que la gente respete y valore la cultura indígena? Qué pregunta, ¿no? Y también nomás para corregir, el hermano zapoteco que falleció se llamaba Gerardo Chávez, Martínez Chávez. Pero sí creo que es una pregunta muy compleja, pero a la vez muy, en mi punto de vista, ¿no? Que viene subrayada más que nada en el racismo que existe desde que se vino la colonia, ¿no? En las Américas, porque, y cómo se ve diferente, pero igual en los dos lados de la frontera, ¿no? Porque creo que al conquistarnos en México, ¿no? Se creó esta nueva nación de México, y se nos empujó, ¿no? Y el racismo se ve diferente en nuestras comunidades, ¿no? Y ha habido políticas públicas dentro del gobierno mexicano que nos ha empujado a adoptar el español, a olvidarnos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras tradiciones. Y en tanto en Estados Unidos, ¿no? Creo que ha habido también esta idea, ¿no? De que las personas blancas son las que cuentan, ¿no? Que en los tiempos de cuando se estaba creando el país, ¿no? De que los esclavos negros no eran humanos completos, ¿no? Y que de ahí se vino esta creencia, ¿no? Y esas mismas creencias formaron las políticas y las públicas y las prácticas de muchas instituciones, del segregar, ¿no? A las comunidades de color, de pensar de que no son menos, ¿no? Entonces de ahí es donde se ha como seguido esta creencia de las poblaciones de color que sean menos y se les ha atacado también, ¿no? Creo que hay un contexto, especialmente en Estados Unidos, ¿no? De violencia por parte de los policías, no de enforzar las leyes, pero desafortunadamente se ve diferente cuando las comunidades son de color, ¿no? Que no son blancas y que ha llevado, ¿no? Recientemente a un alzamiento, a una movilización para el derecho de los derechos de las personas afroamericanas, y que nos ha tocado a nosotros como el ejemplo del hermano zapoteco que murió, ¿no? Por creer de que sí, y hay un contexto muy grande, ¿no? Que no quisiera empezar a hablar de lo que pasó, pero en realidad fue la falta de comunicación del idioma y también del creer, ¿no? Que de esta creencia de que si eres de color, que eres moreno, eres peligroso, ¿no? Y más si tienes esta arma
que puedes enfrentar o matar a un policía, ¿no? Cuando ha habido movimientos en el estado, ¿no? En los Estados Unidos, recientemente es cuando estaba el otro presidente, el presidente Trump, en que muchas personas blancas, ¿no? Que los apoyaban, tomaron el Capitolio del estado, ¿no? Con rifles, con armas, y que ahí no hubo también ningún muerto, ¿no? Pero si ven a una persona de color, luego se asume, ¿no? De que son peligrosos, de que tienen que protegerse, y no las prácticas dentro de los departamentos de policía, no en realidad hacen ese análisis grande, ¿no? De ver cómo responden y qué técnicas tienen para lidiar cuando las personas no son blancas, ¿no? Y desafortunadamente el compañero zapoteco, al no entender bien el español, pues no entendía todas las órdenes que se le daban por parte de los policías, y que desafortunadamente le dispararon y le quitaron la vida, ¿no? Y nosotros pues decimos, ¿no? Que sí tiene que haber una revisión de sus prácticas internas y de sus políticas de los departamentos de policía para poder identificar las lenguas, pero también de saber los recursos que tienen a la mano, ¿no? Porque muchos no saben de la comunidad indígena, no saben de las organizaciones que están ahí para apoyarlos, y también, ¿no? Para asegurarse de que se haga estos entrenamientos dentro de su departamento para que esto no vuelva a pasar con nuestras comunidades indígenas, no solamente de Salinas, pero de todo California y Estados Unidos, ¿no? Porque sí es muy desafortunado que siga pasando en el 2021, ¿no? Pues no sé si... Espero eso conteste la pregunta. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, doctora Saraí Patínez. Doctor Gaspar, una pregunta para usted por parte del público. En cuestión de, bueno, si bien las comunidades indígenas se han podido ir adaptando tras la migración a Estados Unidos, es decir, han creado sus redes, han creado sus organizaciones, en cuestión de identidad, ¿hay algo que les ha costado mantener o ha sido un proceso sencillo? ¿Qué nos diría usted, doctor Salgado? Yo creo que habría que moverse de la idea de que las identidades, y sobre todo las identidades indígenas, están congeladas en el tiempo. Es decir, ese discurso de tradicionalidad ya conlleva la idea de que para ser indígena o las identidades indígenas es algo que no cambia. Y realmente la realidad vivida por las poblaciones indígenas ha sido una adaptación constante de lo que son para responder a los retos a que se enfrentan en su entorno. Y esto ha sido parte de la resiliencia que yo decía. Entonces, a mí me parece que por supuesto que las identidades cambian. Y por supuesto la idea es cómo cambian y por qué cambian, ¿no? Y a mí me parece que en el contexto de inmigración, tanto interno, por ejemplo, tenemos un gran desplazamiento de poblaciones indígenas hacia centros urbanos. Resulta que ahora uno de los destinos más importantes de la migración indígena es la Ciudad de México. La Ciudad de México es un crisol, es un atractivo súper importante para los pueblos originarios. Entonces ahí hay una serie de adaptación, de incorporación. Muchos antropólogos le han llamado esto asimilación o desindianización. A mí me parece que habría que concebir las identidades como propuestas de personas para entender su entorno social. Y en ese sentido, por supuesto que hay un dinamismo increíble en los Estados Unidos acerca de qué significa ser indígena. Para comenzar, tenemos ya un experimento casi natural donde hay personas que se emigraron, y hay 3 generaciones, ¿no? Los abuelos, los papás y los jóvenes. ¿Qué pasa si uno tiene una población indígena con 30, 40 años de experiencia? Yo me parece que hay una serie de aspectos interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, hay gente que sí ha perdido la lengua, pero las presiones son de hablar inglés en el contexto de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es de hablar español, pero también en este sentido
hay crecientemente 2 programas en Oxnard y en Fresno de distritos escolares donde están fomentando el trilingüismo, donde se están forjando en la preparatoria, se está preparando estudiantes que son trilingües. Y el año pasado se graduó el primer estudiante trilingüe en el sistema del Distrito Escolar de Fresno, que ahora es parte del estado del Centro Binacional, un hijo de migrantes de Guerrero, él mismo es migrante, mixteco, que pasó la prueba del examen para graduarse de la preparatoria, trilingüe. Entonces le dieron un sello de reconocimiento porque ya hay aquí un sello de bilingüismos integrados de la preparatoria sabiendo hablar inglés y español. Entonces, ¿cuál es el incentivo y por qué la gente es importante para esto? Y esto lo vemos constantemente, por ejemplo, en la red de intérpretes que tiene el Centro Binacional, hay gente que son perfectamente trilingües que pueden interpretar de inglés a mixteco y de mixteco a inglés. Entonces, realmente se puede ver que hay una permanencia de la lengua, pero no todos ni todas. Entonces, no es como algo que sea universal para todos. También hay un debate sobre qué significa ser indígena y no estar en las comunidades de origen, ¿no? Y yo creo que ahí hay como todo un debate y hay propuestas, ¿no? Se puede pertenecer a un pueblo indígena a la distancia. ¿Puedo yo tener todavía derechos ciudadanos de comunidad? Y es ahí donde está la creatividad de los pueblos indígenas, porque de alguna manera ese sentido de pertenencia, de identidad, pero de ser ciudadano, se ha adaptado al proceso de migración. Entonces, no es inusual escuchar a un migrante que ha estado aquí 20 años, un migrante mixteco, por ejemplo, de San Miguel Cuevas, y de repente un día le llega una carta en diciembre diciéndole felicidades, ha sido elegido al cabildo local. Se tiene que regresar el 1 de enero para recibir su cargo y seguir siendo ciudadano de bien. Entonces ahí, imagínate, ¿no? De que has estado por aquí 20 años, tienes trabajo permanente, tienes a tu familia y tienes que decidir en un periodo de un mes si te vas a regresar a desempeñar tu cargo porque quieres seguir teniendo esa afiliación, no solamente simbólica en este caso, es una ciudadanía con derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es de que tienes que regresar a servir a través de usos y costumbres a ser una autoridad local. Entonces, a mí me parece que ese es otro indicador de pertenencia y no es simbólico. No es que tú digas y estés debatiendo si vas a pertenecer, es una práctica adaptada a la comunidad, donde la comunidad de origen, y esto es mucho en las comunidades, sobre todo oaxaqueñas, que eligen a sus autoridades a través de la asamblea comunitaria, los migrantes, las migrantes siguen siendo ciudadanos y siguen siendo responsables de regresar a desempeñar su cargo a Oaxaca. Entonces, aquí vemos varios aspectos entonces de pertenencia e identidad, ¿verdad? Esa afiliación a tu comunidad puede ser simbólica, se han inventado términos como el término Oaxaca, California, ¿verdad? De decir, bueno, nuestra comunidad se expande más allá de la frontera territorial de Oaxaca y es una comunidad transnacional donde hay un flujo de ideas, hay un flujo de activismo que cruza, trasciende fronteras. Bueno, eso es una cuestión más simbólica. Hay una cuestión de identidad en términos de lenguaje. La gente reproduce su lengua, sus prácticas culturales, la guelaguetza. Pero a mí me parece que el otro indicador duro es esta pertenencia a tu comunidad de origen. Las comunidades de origen en Oaxaca se han adaptado al proceso de inmigración, redefiniendo el concepto de ciudadanía. ¿Quién es ciudadano de la comunidad? Y en este caso se ha adaptado ese concepto para incorporar a los migrantes. Y no solamente son los migrantes en Estados Unidos, hay que recordar que también hay migración indígena, por ejemplo, a la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México, a Veracruz, a Tijuana. Hay un flujo increíble de migrantes. Todos estos regresan, no solamente a sus fiestas tradicionales, pero también a desempeñar su cargo. Entonces, ahí me parece que esa es una innovación increíble de ser indígena. Ser indígena en este mundo globalizado significa adaptar esos pilares culturales, esos usos y costumbres
al momento transnacionalizado. Entonces a mí me parece que eso realmente nos hace cuestionarnos qué significa ser indígena y repensar la idea que tenemos que tiene que ser algo tradicional y congelado en el tiempo. Lo interesante de esto es que cuando uno interacciona con las comunidades indígenas son sumamente dinámicas e innovadoras. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que me gustaría ofrecer para la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Gaspar Rivera Salgado. Nos vamos con una última pregunta. Esta pregunta será veloz en términos de, pues sí, del tiempo, ya estamos sobre tiempo. Es para la doctora Saraid Martínez y va de lo siguiente. ¿Han detectado una serie de problemáticas que afecte a las mujeres migrantes de comunidades indígenas? Creo que sí, ¿no? Que hay muchas, la inmigración, una de las cosas que ha hecho también han quebrado esos roles que tal vez están formados en nuestras comunidades, ¿no? De que te quedas en casa, de que cuidas a los niños, das de comer. Aquí creo que hay una transformación de la labor de la mujer, de seguir haciendo lo que tienes que hacer como mujer, ¿no? De proveer comida, de cuidar a los niños, pero también, ¿no? De trabajar y de tener tus propias formas de tener dinero, de tener esa libertad económica, de decir, pues yo puedo trabajar, ¿no? De yo puedo hacer las cosas, y creo que ha liberado un poco esa creencia, ¿no? De los roles muy firmado, muy marcados desde nuestros pueblos, y aquí se ha visto, ¿no? Pues mujeres que están diciendo ya basta, ¿no? Mucha, tal vez esta violencia doméstica que tal vez no se habla, abusos, ¿no? Que tal vez es muy tabú en nuestros pueblos que no se habla, que aquí las mujeres ahora están teniendo esas conversaciones también de qué significa no solamente la libertad económica, porque podemos trabajar, pero también en términos de hasta crecer a nuestros hijos e hijas diferentes, y de poder tener acceso a información, y de también, ¿no? De que si estás casada con una persona, que no es necesario que sigas, ¿no? Tolerando esos abusos, y que se ha visto, ¿no? Personas, mujeres, madres solteras que precisamente ponen un alto a eso y están diciendo, no, pues yo puedo sola. Y se ha visto dentro de las comunidades que tal vez no es tan aceptado, pero que se ve mucho más frecuente ahora, al menos con las mujeres que trabajamos, de que están diciendo no, y que están creando sus propias familias sin decir, no, necesitamos de tener el apoyo de un hombre. Y también, ¿no? Muchas personas que siguen con ese conflicto, batallando en de decir, no, pero pues ¿qué van a decir los del pueblo? O es parte del trabajo, de ser parte de mujer. Entonces creo que hay muchas conversaciones que pasan con nuestras comunidades, al menos con las que estamos trabajando, y creo que también va a transformar, ¿no? Y está transformando como jóvenes y como personas que vienen de segunda generación, cómo están viendo también el rol de la mujer dentro de sus familias creciendo, ¿no? Y que va a tener también un impacto ya de grande, ¿no? Entonces creo que sí ha sido muy importante la inmigración para transformar lo que significa ser mujer aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctora Saraid. Y bueno, damos fin a esta jornada. Les agradezco infinitamente por sus participaciones al doctor Gaspar Rivera Salgado y a la doctora Saraid Martínez. Fue un gusto contar con su presencia y sus valiosas intervenciones. Los invito al día de mañana a la siguiente jornada que se titula Lenguas indígenas en California, Derechos Lingüísticos, Interpretación y Literacidad, así como Mantenimiento y Desplazamiento a través de las fronteras. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos y los esperamos mañana. Gracias.